bueno, 3 sesiones con en este semestre de esta programación. Luego, a partir de la tercera semana de junio, vamos a tener un receso, posiblemente de un mes o un poquito más, durante el receso de vacaciones de los profesores de la universidad. Ya les estaremos indicando, bueno, cuándo se reiniciaría, pero por lo pronto, pues tenemos programadas 2 sesiones más, ¿cierto? El 7 y el 14 de junio. Bueno, hoy tenemos a Tatiana de la maestría, la cohorte 21, de la maestría en epidemiología, que nos va a presentar un artículo muy interesante, que se combina muchos elementos novedosos en investigación en epidemiología y también en un tema en el cual la facultad y la maestría en epidemiología ha venido involucrada en los últimos años, que es la investigación de la implementación. Entonces, bueno, vamos a poner mucha atención. Aquí están los compañeros también de la maestría en investigación de la implementación para que ojalá participen en la discusión y puedan también, pues, aportar desde lo que ya conocen de este tema. Entonces, bueno, Tatiana, bienvenida. Adelante, Diego, ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, ya está Perfecto, grabando. muchas gracias. Recuerden que en el chat está la asistencia. Tatiana, una pequeña presentación. Apagas tu cámara y compartes pantalla y empiezas. Adelante. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Tatiana Acevedo, yo soy microbióloga y bioanalista de la Universidad de Antioquia y soy estudiante de la maestría en epidemiología de la Corte 21. No están viendo mi presentación aún, ¿cierto? No, todavía no. Ahora Ahí la sí, ven. ponla en modo presentación y dale a ocultar esa barrita que aparece abajo. Listo. Perfecto, adelante. Listo. Bueno, entonces el artículo que les vengo a presentar hoy es la efectividad de una intervención de mGel para aumentar la adherencia al triaje de mujeres con ADN positivo para el VPH que han realizado autorrecolección. Es un estudio ATICA, que es un ensayo híbrido de efectividad e implementación aleatorizado por conglomerados tipo 1. Entonces, inicio hablando de la revista, es de Lancet, es una revista con amplio alcance global, con más de 42.5 millones de visitas anuales y 268.7 millones de artículos descargados, con más de 363.000 menciones anuales en artículos de noticias, tiene un factor de impacto de 202.7, entonces ocupa el primer lugar entre las revistas de medicina interna a nivel mundial. Como información general, el VPH es la infección más común del tracto reproductivo. La mayoría de mujeres y hombres sexualmente activos se infectarán en algún momento de sus vidas y algunos pueden hacerlo repetidamente, pero más del 90% de las personas que adquieren la infección la eliminan. Sin embargo, el virus puede no ser eliminado y permanecer en un periodo de latencia o subclínico, pudiendo llegar a adquirir un estado de persistencia o inclusive progresar a un cáncer invasivo. Entonces, el virus del papiloma humano es un grupo de virus ADN de doble cadena que pertenece a la familia Papilomaviridae, no posee envoltura y tiene un diámetro aproximado de 52 a 55 nanómetros, que infecta y se replica en el núcleo de las células epiteliales como piel y mucosa. Entonces tiene una alta especificidad por las células epiteliales escamosas y es allí donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas virales y de manera general el ciclo de replicación del virus del papiloma inicia cuando las partículas infecciosas alcanzan la capa basal del epitelio a través de pequeñas roturas, allí se unen a las células, penetran en ellas y el virus usa y controla la maquinaria de la célula epitelial para replicarse y pueden ocurrir dos infecciones, una activa donde se replica el ADN y produce cambios celulares y una latente donde permanece de forma episomal, es decir, el ADN no se integra al ADN de la célula hospedera y no produce cambios morfológicos. Entonces, en esta infección latente solo puede hacerse diagnóstico por métodos moleculares.
Los genotipos, se han descrito más de 200 genotipos, los cuales han sido asociados a diversas lesiones y se han clasificado de acuerdo a su riesgo. Por ejemplo, el genotipo 1, 2, 4 y 5 se asocia a la producción de verrugas cutáneas, mientras que los genotipos 6, 11, 42, 43 y 44 son conocidos como de bajo riesgo y se asocian a condilomas acuminados que afectan el ano y el área genital. Por otro lado, el genotipo 16, 18, 31, 33, 35, entre otros, tienen potencial oncogénico bien conocido y son llamados de alto riesgo. En cuanto a la epidemiología, entonces, la elevada carga de la enfermedad cervicuterina representa un problema de salud pública. A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente entre las mujeres y anualmente en el mundo más de 290 millones de mujeres se infectan con el VPH cervicuterino. Para el 2017 se estimó que la prevalencia en mujeres fue de 11.7 en todo el mundo y para América Latina y el Caribe fue de 16,1, la segunda más alta del mundo después de África subsahariana. Particularmente en Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años. El VPH causa cada año 72.000 casos y 34.000 muertes por cáncer cervicuterino, y de estas muertes aproximadamente el 90% ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Entonces la OMS propuso un reto para el diseño 2021-2030 y las estrategias para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. Para esto, entonces, esta estrategia tiene 3 pilares y se llama 90-70-90. Entonces, el primer pilar es la prevención primaria, requiere la introducción de la vacuna contra el VPH en todos los países para evitar la infección, con la finalidad de lograr entonces una cobertura del 90% en todas las mujeres antes de cumplir los 15 años. El segundo pilar es la prevención secundaria, que consiste en detectar precozmente la lesión precancerosa y el cáncer en estadios precoces, y esta estrategia tiene como objetivo que el 70% de las mujeres sean examinadas mediante una prueba de alta precisión equivalente o superior a la del VPH antes de los 35 años y una vez más antes de los 45. Por último, la prevención terciaria tiene por finalidad conseguir un buen diagnóstico, un adecuado tratamiento y un correcto seguimiento que logren aumentar la supervivencia y la calidad de vida de las mujeres con cáncer de cuello uterino, incluyendo el acceso a cuidados paliativos. En este aspecto, entonces, el objetivo es que el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y con cánceres invasivos tengan acceso a un tratamiento, un control y un seguimiento adecuado. Entonces, la mejor manera de prevenir el VPH es vacunarse antes de empezar las actividades sexuales. La vacuna entonces induce la formación de anticuerpos específicos que interfieren en el proceso de transmisión viral, uniéndose al VPH y neutralizándolo para evitar que penetren las células dianas epiteliales. Se ha visto que el nivel de protección de esta vacuna en el cuello uterino es muy alta. La eficacia está publicada en más o menos un 98,2% para el cuello uterino. En Colombia están disponibles la vacuna bivalente, que es la Cervarix, que protege contra los genotipos 16 y 18, que causan aproximadamente el 70% de todos los cánceres de cuello uterino. Y la vacuna tetravalente, Gardasil, que protege contra los genotipos 16 y 18, pero de forma adicional protege contra las verrugas anogenitales causadas por los virus 6 y 11. Ya hay una nueva vacuna que es la nonavalente, que cubre contra los mismos genotipos que la tetravalente, pero además incluye otros genotipos de alto riesgo, que es el 31, 33, 45, 56 y 58, que causan un 20% adicional en los cánceres de cuello uterino, pero tiene una limitación, es que tiene un costo, vale aproximadamente 1.500.000. Bueno, en el estudio, entonces, las pruebas que se hacen, ya las recientes es la PCR, pero en el estudio, entonces, nos hablan de una captura de híbridos, que es la prueba más antigua utilizada en el tamizaje y ha sido validada clínicamente.
En esa prueba, entonces, las células se someten a una solución alcalina desnaturalizante que expone el material genético y posteriormente, mediante un cóctel de sondas de ARN, se produce en presencia de cualquiera de los virus, 13 específicamente que cubre esta prueba, se forma un híbrido ADN viral, ARN. La hibridación se identifica mediante anticuerpos específicos y una solución quimioluminiscente que produce una emisión de luz cuando hay presencia del virus. El artículo entonces nos habla de la autorrecolección. Entonces, para su realización, la usuaria adquiere una posición cómoda, ya sea en cuclillas o con las rodillas flexionadas. Ella introduce el cepillo de 7 a 10 centímetros a través de la vagina hasta el orificio cervical para realizar 3 giros de 360 grados por 10 a 30 segundos. Posteriormente, entonces, se coloca la muestra dentro de un tubo recolector y se sella para ser entregada al establecimiento de salud. La ventaja de la autorrecolección es que permite ser, pues, la ventaja de la prueba de pH es que permite hacer una autorrecolección y permite entonces que la paciente se tome la muestra y que sea entregada pues a los programas de tamización. Se dice que podría aumentar, que la autotoma podría aumentar la cobertura en un 10 o un 15% y reducir las tasas de cáncer cervical. Ofrece una alternativa entonces atractiva por su facilidad y privacidad en países donde las barreras culturales y la estructura de los programas limitan el acceso a la tamización. Pero como desventajas, entonces se pueden cometer errores en la recolección o el almacenamiento de la muestra, lo que podría afectar la detección del BPH. Un punto importante es la profundidad, o sea, que la paciente sí alcance a tomar la muestra del sitio anatómico que es. Por lo tanto, puede haber una tasa ligeramente mayor de falsos negativos en comparación a la toma de la muestra realizada por un profesional en salud. Sin embargo, muchos estudios han concluido que independiente del tipo de dispositivo y la recolección de la muestra, la sensibilidad y la especificidad de las muestras recolectadas por autotoma son similares a muestras tomadas por profesionales. Bueno, otro término del cual nos habla el artículo es una intervención mHealth, es la intervención utilizada en este estudio. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles como teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y otros dispositivos inalámbricos. Esto es una apuesta por la prevención. Puede ayudar a una detección temprana en una condición crónica de los pacientes a través de apps para el diagnóstico remoto, herramientas para el autocuidado que pueden promover entonces la prevención con comportamientos saludables y motivando y comprometiendo a los pacientes con su salud. También ayuda a la sostenibilidad de los sistemas de salud, la monitorización de pacientes o la comunicación en tiempo real médico-paciente contribuye a hacer más eficiente el sistema de salud. Permite reducir consultas y hospitalizaciones innecesarias y ejercer un mayor control sobre los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, con esta estrategia, mHealth puede reducirse en un 15% los costos gracias a la monitorización remota de los pacientes. Además de la telemedicina, que en países en vía de desarrollo, entonces es como una oportunidad de reducir la inequidad al sistema de salud. Ahora sí, entrando como en la introducción del artículo, entonces el artículo nos dice que la prueba ADN del virus del papiloma humano es un método de detección altamente eficaz y permite que las mujeres recolecten por sí mismas la muestra. Se ha demostrado que entonces la autorrecolección aumenta la aceptación de las pruebas, especialmente cuando se ofrecen en las visitas domiciliarias de los trabajadores de salud comunitarios. En un programa de autodetección, entonces la clasificación de las mujeres con BPH positivo es un paso clave para identificar quién necesitará más procedimientos de diagnóstico y tratamiento.
Hay varios métodos de triaje, pero el más usado es la citología, que es el más recomendado según directrices de la OMS. Entonces, el triaje citológico involucra a mujeres VIH positivas que asistan a los centros de salud para que un profesional les realice una prueba de Papa Nicolau. Sin embargo, la baja adherencia al seguimiento después de una prueba positiva es un problema generalizado. Entonces, a pesar de las ventajas que tiene la autorrecolección, se ha considerado que una de las ventajas es que las mujeres socialmente desfavorecidas puedan disminuir, una de las desventajas es que se pueda disminuir aún más la adherencia al seguimiento, ya que es menos probable que las mujeres con un contacto menos estrecho con el personal médico se adhiera a las recomendaciones, a la detección y el seguimiento. Y otra barrera importante es la entrega de resultados de la prueba después de un resultado normal, porque las mujeres tienden a no acudir a reclamar sus resultados. Entonces, el artículo también nos dice que el uso de mensajes de texto, de teléfonos móviles, ha demostrado ser eficaz en una variedad de entornos y problemas de salud pública. Puede automatizar entonces y se puede requerir menos tiempo del personal y ha mejorado las tasas de asistencia a las clínicas. Entonces, ellos asumen que las intervenciones mGel tienen un potencial de aumentar la adherencia al triaje en las mujeres con VPH positivo sin depender en gran medida de los recursos humanos. Además, en el contexto de la pandemia y pospandemia del COVID-19, combinar la autorrecolección del VPH con estrategias de mGel podría ser una estrategia eficaz para superar desafíos que enfrentan las mujeres en el sistema de salud, para garantizar que el proceso de detección continúe. Entonces, este estudio de este artículo se llevó a cabo en Argentina en 2014. Se introdujo la autorrecolección del programa de VPH ofrecido por los trabajadores comunitarios de la salud durante las visitas domiciliarias para aumentar la aceptación entre las mujeres socialmente desfavorecidas. 7 provincias han implementado esta autorrecolección. Sin embargo, la adherencia al triaje sigue siendo un desafío, con un 25% estimado de mujeres que acuden al triaje 120 días después de un resultado positivo de VPH. Se presume entonces que se podría lograr una diferencia real entre la adherencia al triaje en la detección del cáncer de cuello uterino al combinar la autorrecolección de VPH y una intervención mGel de múltiples componentes, que en este caso serían mensajes enviados a mujeres con VPH positivos, mensajes enviados a los trabajadores comunitarios de la salud para visitar a esas mujeres con VPH positivo, que a los 60 días del resultado de VPH no hayan asistido al triaje. Entonces, en la metodología nos hablan de los diseños híbridos de efectividad e implementación. Estos fueron codificados para promover el examen de la efectividad y los resultados de implementación dentro de un estudio. Entonces, acá nos hablan de un estudio ATICA, que es un ensayo tipo 1 híbrido de efectividad e implementación que combina un ensayo controlado aleatorio por grupos para evaluar la efectividad y la implementación de salud móvil de múltiples componentes con un enfoque de métodos mixtos que incluye la evaluación cuantitativa y cualitativa de la implementación. En el título también nos hablan que es por conglomerados. Entonces, los conglomerados son la unidad de asignación aleatoria de análisis y los participantes dentro de cada conglomerado reciben el mismo tratamiento. Esto significa entonces que todos los participantes dentro de un conglomerado asignado a un grupo de intervención recibirán la intervención, mientras que los participantes del grupo control recibirán el tratamiento estándar. También nos hablan de una estrategia REAIM, que es una estrategia para guiar la planificación y evaluación de programas de acuerdo con 5 resultados clave: alcance, eficacia, adopción, implementación y mantenimiento. Para el alcance, entonces, se evalúa como el número absoluto
la proporción y la representatividad de las personas que están dispuestas a participar en una determinada iniciativa. La eficacia nos habla entonces del impacto de una intervención en resultados importantes, incluidos los posibles efectos negativos, la calidad de vida y los resultados económicos. En la adopción, entonces, es el número absoluto y la proporción y representatividad de entornos que están dispuestos a iniciar un programa. En la implementación se refiere entonces a la fidelidad de los agentes de la intervención a los diversos elementos del protocolo, incluida la consistencia de la entrega según lo previsto y el tiempo y el costo de la intervención. Y por último, el mantenimiento, que es la medida en que un programa o política se institucionaliza o forma parte de las prácticas y políticas organizativas de la rutina. Entonces, espera que con este marco REAIM las investigaciones se centren en el impacto general basado en la población y se utilicen para evaluar de manera más completa las innovaciones de salud pública. Entonces, el ensayo que ellos hicieron fue entonces en el grupo intervención, estaban las pacientes con BPH positivo, se les mandó mensajes de texto por máximo 4 semanas hasta que tenían un triaje en el día 60. Si en el día 60 tenían un triaje, se paraba la intervención, si no, se procedía a mandarles el mensaje a los trabajadores comunitarios de la salud para programar una nueva visita, mientras que en el grupo control, las pacientes con BPH positivo simplemente se le informaba que debía ir por los resultados al centro de salud. Esto fue aprobado por el Comité de Revisión Bioética del Ministerio de Salud de Jujuy, que es donde se hizo el estudio, las juntas de revisión institucional de CEMIC, la Escuela de Salud Pública de Harvard y la Universidad de Rutgers. Entonces, como configuración del estudio, la provincia de Jujuy está ubicada en el noreste de Argentina y el 85% de su población vive en áreas urbanas. El sistema de atención primaria en salud cuenta con 270 centros de salud y emplea alrededor de 700 trabajadores comunitarios de la salud de tiempo completo que visitan aproximadamente 110.000 hogares 2 veces al año para tareas relacionadas con salud. Desde el 2012, la prueba de pH ha sido la principal prueba de detección del cáncer de cuello uterino, disponible para mujeres de 30 años o más que asisten a los centros públicos, a los centros de salud públicos. Desde el 2014, la autorrecolección de BPH se ofrece en las visitas domiciliarias y los mismos trabajadores sanitarios transportan las muestras a los centros de salud, donde se envía al laboratorio provincial de BPH para ser analizados por la prueba que les comenté anteriormente, captura híbrido 2. Las mujeres con BPH positivo deben someterse a una citología y aquellas que den positiva en el Papa Nicolau se derivan a una colposcopia y luego a una biopsia. Y las mujeres con neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o más son remitidas a tratamiento. Entonces, para la elegibilidad y reclutamiento de participantes, se consideró a los trabajadores comunitarios de salud como elegibles si estaban ofreciendo activamente la autorrecolección de BPH, es decir, si habían ofrecido durante los 3 años anteriores al estudio, es decir, del 2014 al 2017, y también que atendieran a una población de al menos 26 mujeres objetivo, que son mujeres de 30 años o más sin prueba de BPH en los últimos 5 años. Y una mujer era elegible si realizaba una autorrecolección durante la visita domiciliaria del trabajador comunitario de la salud y fue capaz de proporcionar un número de teléfono móvil. Para la aleatorización y el enmascaramiento, entonces los trabajadores de la salud comunitarios elegibles se clasificaron en 4 grupos según género, área donde trabajaban
y se seleccionó aleatoriamente una muestra estratificada de 260 a intervención o control con una proporción de 3:2. El estadístico del estudio elaboró una lista de números aleatorios generados por computadora para la selección aleatoria. Durante la primera capacitación, entonces se les informó que la participación era voluntaria y que podían optar por no participar sin consecuencias, y no se les informó a qué brazo del estudio estaban asignados. Luego de esto sí se les informó y se les explicaron los procedimientos del estudio. El 85 y el 86% de los trabajadores comunitarios de la salud fueron asignados a intervención y control respectivamente. Y todos los trabajadores comunitarios de la salud fueron asignados a brazos del ensayo al mismo tiempo, lo que garantiza el ocultamiento de la asignación. Con respecto al consentimiento de las mujeres, antes de revelar la asignación, se buscaron las mujeres antes de realizar la asignación. El seguimiento de las evaluaciones y de la intervención y los resultados no fue factible debido a las características del estudio. En el desarrollo de la intervención, entonces se avanzó en un modelo de creencias. Este modelo entonces plantea que una persona adopta una conducta de salud determinada por factores como la percepción de susceptibilidad a enfermar y la severidad percibida de la consecuencia de la enfermedad. Entonces, en el estudio indican que los mensajes servirían como señales específicas para la acción y estimularían el comportamiento de clasificación. Y la visita de los trabajadores de la salud sería una señal adicional para la acción de mujeres no adherentes. Se esperaba que ambos componentes de la intervención aumentaran el cumplimiento de la clasificación en el grupo de intervención. En primer lugar, los grupos focales incluyeron discusiones con mujeres para incorporar en los mensajes un elemento persuasivo que reforzara entonces un mensaje como una señal de acción. Y en segundo lugar, las investigaciones formativas proporcionaron información sobre las creencias individuales de las mujeres con respecto al cáncer de cuello uterino, la prueba de BPH y el triaje. También se desarrolló un sistema de mensajería automatizada que se llamó Matiz, que se conectaba de forma asincrónica con CITAM, que es el Sistema de Información Nacional de Tamizaje, para identificar a las mujeres y a los trabajadores comunitarios de salud a quienes se debían enviar los mensajes. Para la recopilación de los datos, entonces el reclutamiento de mujeres se llevó a cabo entre el 4 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2019. Los trabajadores de la salud de ambos grupos utilizaron un formulario de ensayo ad hoc para recopilar los datos sobre las características de las mujeres como edad, nivel de educación, hogar con niños menores de 5 años, hacinamiento, seguro médico, exámenes de detección en los últimos 10 años, uso de teléfono celular y computadora e internet. Los datos sobre las pruebas de triaje y diagnóstico y tratamiento se extrajeron directamente del CITAM. Entonces, al final del seguimiento fue el 4 de marzo del 2020 cuando se estableció el confinamiento en Argentina debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, para el análisis estadístico se utilizó una prueba chi-cuadrado para comparar características de los trabajadores de la salud entre los grupos de ensayo. Se utilizaron modelos de ecuación de estimación generalizada para la comparación de características iniciales de las mujeres BPH positivo entre los grupos y la efectividad de la intervención sobre los dos resultados, porcentaje de triaje a los 120 a los 60 días. Esto tuvo en cuenta el agrupamiento, selección y distribución en función de enlaces según el tipo de variable y se asumió una matriz de correlación de trabajo intercambiable. Los resultados se presentaron mediante porcentajes de clasificación para cada grupo, diferencia en los porcentajes y cocientes de riesgo con intervalos de confianza del 95%.
y se hicieron modelos de Cox para estimar la probabilidad de triaje de Papa Nicolau entre los grupos, teniendo en cuenta los días desde el resultado positivo para BPH. Entonces, en los resultados, los 221 trabajadores comunitarios de la salud participantes se distribuyeron 132 en la intervención y 89 en el grupo de control, los cuales entonces invitaron a 5.389 mujeres elegibles, de las cuales 5.351 aceptaron participar. En el grupo intervención, de las 3.241 mujeres que aceptaron participar, 2.796 fueron BPH negativo y 445 BPH positivo. De esas, 242 tuvieron un triaje a los 60 días y 314 un triaje a los 120 días. Del grupo control, entonces, de las 2.110 mujeres que aceptaron participar, 292 fueron BPH positivas, 101 de estas mujeres tuvieron un triaje con Papa Nicolau a los 60 días y 163 a los 120 días. Y 1.818 fueron BPH negativos. Entonces, en esta tabla nos muestran las características de los trabajadores comunitarios de la salud. Entonces se muestra que eran predominantemente mujeres y que trabajaban en áreas urbanas y no se observaron diferencias en el sexo para los trabajadores comunitarios de la salud. Y de las mujeres BPH positivas, entonces vimos que 737 mujeres tuvieron un resultado BPH positivo, 445 en la intervención y 292 en el grupo control. La más predominante entonces fue 30-39, eran mayormente del área urbana. En el nivel de educación, entonces tenían secundaria completa o incompleta, y de ellas 322 no habían recibido un cribado en los últimos 10 años. Entonces, en esta tabla nos vuelven a decir que en total 314 mujeres BPH positivas del grupo de intervención se sometieron a un Papa Nicolau de triaje 120 días después del resultado de BPH, en comparación con 163 en el grupo control. Esto con respecto al primer componente. En total, 242 mujeres con BPH positivo en el grupo de intervención y 101 en el grupo de control se realizaron un Papa Nicolau de triaje al día 60. Entonces, la intervención multicomponente produjo una mejoría del 15.5% en la adherencia del Papa Nicolau al triaje del día 120. El riesgo relativo fue de 1.28, lo que indica que las mujeres del grupo de intervención tenían un 28% más de probabilidad de realizarse un Papa Nicolau de triaje al día 120, en relación con el grupo control. El primer componente de la intervención aumentó significativamente la adherencia a la prueba del Papa Nicolau en el día 60, con una mejora del 20.5% en el grupo intervención en comparación del grupo control y un riesgo relativo del 1.61, es decir, que tenían 61% más probabilidad de realizarse un Papa Nicolau de triaje al día 60 en relación con el grupo control. Entonces, en el seguimiento, la mediana de seguimiento total hasta el 4 de marzo del 2020 fue de 306 días. De las 98 mujeres con Papa Nicolau de triaje anormal en el grupo de intervención, 59 asistieron a una colposcopia durante el periodo de seguimiento total.
Se realizó biopsia en el 100% de las colposcopias anormales, en las que se detectaron 21 casos de NIC2 y 14 habían sido tratadas al 4 de marzo del 2020. Y de las 41 mujeres del grupo control con Papa Nicolau anormal, se sometieron a una colposcopia durante el periodo de seguimiento. 9 tuvieron hallazgos anormales y en todas se realizó biopsia. A 6 mujeres se le detectó NIC2 y 4 habían sido tratadas antes de marzo del 2020. El tiempo promedio entre recibir el resultado del BPH y la colposcopia fue más corta en el grupo intervención en comparación del grupo control. Entonces, estas gráficas nos muestran que la intervención redujo significativamente el tiempo de triaje, se alcanzó un nivel de triaje del 50% al día 50 en el grupo intervención y alrededor del día 6 en el grupo control. El efecto de la intervención fue más fuerte entre las mujeres de zonas rurales, como lo vemos en esta diapositiva. Entonces, al final también evaluaron el método REAIM. Entonces, en el alcance, vieron que el 99.3% de las mujeres que eligieron aceptaron participar del ensayo. En la eficacia, entonces, como ya habíamos visto, es un 70.5 frente a un 55.1 al triaje de mujeres antes de 120 días. En la implementación, entonces, miraron la adherencia de los trabajadores de la salud al protocolo, a seguir las encuestas como eran, a mandar los mensajes de texto como estaba instruido en el protocolo. En la adopción, entonces, los trabajadores de la salud que visitaron al menos una mujer BPH positiva al recibir el mensaje. Y en el mantenimiento, entonces, este trabajo se hizo colaborativo con el NSI de Argentina y están esperando entonces para la implementación, o estaban esperando que estaba prevista para el 2022. Finalmente, en la discusión, entonces la intervención dio como resultado un aumento del 15.5% en el porcentaje de mujeres con Papa Nicolau de triaje a 120 días, después de un resultado de pH positivo, lo que muestra que la intervención multicomponente fue eficaz para mejorar la adherencia al triaje. Cuando se considera el triaje a los 60 días, el efecto positivo de la intervención fue mayor, mostrando un aumento del 20.5% en comparación del grupo control. Sin embargo, este efecto fue menor al del primer componente. Eso probablemente es resultado de otros factores. El primero es el tiempo, ya que un efecto principal de la intervención fue disminuir el tiempo del triaje de Papa Nicolau. Por lo tanto, la diferencia entre el grupo intervención y el grupo control en el periodo de 60 días se redujo a medida que pasaba el tiempo, y las mujeres del grupo control se pusieron al día lentamente. Esto coincide con datos programados que se dan en Argentina, que muestran que la adherencia al triaje aumentó con el tiempo del 18% a los 60 días y del 42% a los 18 meses. En segundo lugar, muchas mujeres no tuvieron el triaje al día 60. Esto porque podrían estar enfrentando barreras que no podrían ser resueltas simplemente con una visita de un trabajador de la salud, barreras socioestructurales, laborales, domésticas, lo que reduce el efecto del segundo componente en la eficacia de la intervención. Con el estudio también se pretendía facilitar la comunicación entre las mujeres con BPH positivo y el sistema de salud con respecto al triaje, que es un paso esencial del proceso de diagnóstico-tratamiento, y esto podría haber contribuido a la efectividad. La disminución del tiempo desde el resultado de pH hasta el Papa Nicolau también tuvo un impacto
en la colposcopia, que fue más corto en el grupo de intervención. Y la intervención podría proporcionar alguna evidencia de que la intervención podría ser más efectiva en las mujeres rurales, aunque no se pudo demostrar en una interacción significativa, pero esto probablemente debido a un número pequeño de la muestra que eran mujeres rurales. Entonces, como conclusión, enviar mensajes de texto a mujeres BPH positivas después de usar la autorrecolección y a los trabajadores de la salud, informándoles que visiten a aquellas mujeres que no fueron evaluadas en el día 60, es efectivo para aumentar la adherencia del Papa Nicolau del triaje, lo que permite que muchas mujeres en riesgo de cáncer de cuello uterino puedan recibir un seguimiento oportuno. Gracias. Gracias, Tatiana. Bueno, excelente la presentación. Muchas gracias. Bueno, este es un estudio muy interesante que combina muchos elementos de pronto, pues para muchos novedosos, ¿no? Es un estudio, es un diseño híbrido, ¿cierto? Como Tatiana explicaba, es un diseño híbrido que permite evaluar principalmente la efectividad de la intervención en condiciones más reales, ¿cierto? De lo que sería un estudio de eficacia, condiciones reales, por eso es un estudio también, o sea, es híbrido porque permite evaluar principalmente la efectividad, pero también tiene un componente de evaluar ya la implementación, que sería el paso siguiente, ¿cierto? A una intervención que ya se sabe que es efectiva en condiciones reales, bueno, cómo se implementa a nivel poblacional. Entonces, evalúa también el contexto de la implementación y lo hace pues a través de este modelo que es el RIEM, ¿no? Eso es un modelo conceptual. Tatiana, más que un método, es un modelo que permite mirar diferentes aspectos de lo que es el contexto y digamos la disposición y esas fases iniciales de la implementación de una intervención. El estudio también para hacer en condiciones más reales es un estudio aleatorizado en grupos, en clústeres, y muy interesante el concepto de clúster que es el del trabajador voluntario de la salud, ¿cierto? Que tiene a cargo un grupo de mujeres que visita y ese es el clúster. Entonces la unidad de aleatorización es esa. Y bueno, y también incorpora pues el uso de una intervención de salud móvil, de mHealth, ¿cierto? Salud móvil, que es el uso pues de los mensajes de texto a los teléfonos móviles. Bueno, súper interesante. Yo tengo dos preguntas, Tatiana. Eh, eh, ¿Cómo hicieron ellos el procedimiento de consentimiento informado con o sea, el consentimiento informado se obtuvo de cada mujer participante o también de los trabajadores de la salud? Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la justificación para que en la aleatorización sea de 3 a 2? O sea, asignen tres trabajadores de la salud, 3 clústeres a intervención y 2 a grupo control. ¿Cuál fue la justificación para eso? Adelante. Bueno, profe, el consentimiento informado, el artículo solamente nos indica que fueron a las mujeres, bueno, no sé si lo recuerdo bien, pero leí fue que fue a las mujeres que iban a participar en el estudio. No sé si a los trabajadores de la salud. La verdad, no recuerdo haberlo leído. Y la asignación 3 a 2, tenía esa duda antes de empezar el club de revista. Estaba como buscando que eran 3 a intervención, 2 a control, pero no me quedó muy claro. Dale, tranquila. Bueno, no sé si de pronto alguien de alguno de los profes, alguno de los estudiantes quisiera opinar sobre este tema de la aleatorización 3 a 2, de pronto se le ocurre algo, tiene alguna experiencia en este tema. Bueno, o si no, yo más adelante pudiera comentar algo que se me ocurre a mí, pero bueno, tenemos espacios
para preguntas, comentarios de alguien más. Si quieren participar, levantan la mano o activan el micrófono. Adelante. Sí, profe Elkin, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias, Tatiana, felicitaciones. Es una presentación muy completa, muy, dijéramos, instrumentada, si se puede decir así, y le hiciste bastante bien. Yo tengo dos inquietudes respecto a este procedimiento donde uno no podría decir que goza de una seguridad en tener control sobre la intervención. Primero que todo, se utilizan una cuadrilla de trabajadores comunitarios de salud que tienen que hacer una misión básicamente persuasiva de convencer a las mujeres de que participen en el proceso de al menos hacerse una recolección de muestra. Entonces, veo yo la dificultad que puede tener primero de que si son solo mujeres o si son hombres o si son mujeres y hombres, qué diferencia podría haber de sexo en su capacidad de hacer esa gestión. Pero especialmente es como cuando alguien tiene una empresa y tiene una cuadrilla de vendedores. Yo puedo tener 10 vendedores y los mando al campo a trabajar y hay unos que venden mucho y otros que no venden prácticamente nada. Es decir, entre los agentes de salud comunitarios podría haber unas grandes diferencias en capacidad persuasiva. O sea, personas que sí lograban, ponían su empeño, su amor, su actitud y sus cualidades personales para persuadir a la persona de la importancia del estudio y de su participación. Entonces, me diría yo que habría entre ellos una gama muy grande de variación que en este tipo de intervención sería crítico en el caso de que hubiera una mayor concentración de trabajadores en el campo de la intervención que fueran exitosos en la persuasión. O sea, y ese asunto me parecería que debería controlarse y es difícil en esta materia de en promoción de la salud y en medicina preventiva siempre es muy importante el factor persuasivo, o sea, que la gente de salud sea capaz de convencerte de que el tema es muy importante, la enfermedad es muy importante y que la prevención es muy clave y que logre hacerte, dijéramos, mover a participar con base en tus creencias previas y de todos modos aceptar la confianza de la persona que te habla. Pero el segundo punto todavía me parece más crítico, que es la autorrecolección. Conociendo el aspecto anatómico del fondo vaginal y habiendo actuado pues como médico y haciendo alguna colposcopia, me parece que acertar, por ejemplo, en el orificio del cuello uterino que en condiciones normales está cerrado, es como tirar como un tiro al blanco y tratar de pretender pegar en todo el centro. Y eso, cuando uno está viendo, le da dificultad, como que dice, atinar al blanco, pero si no está viendo, por Dios, la posibilidad sería muy alta de no atinar al blanco. Esto quiere decir que el procedimiento en sí mismo, a pesar de que pues, se facilita en su parte práctica, pues yo diría que tendría una posibilidad más bien baja de lograr por lo menos atinar en el orificio cervical y con otro inconveniente, y es que aquí cuenta también el factor de la profundidad, porque cuando se hace, por ejemplo, un chequeo del canal auditivo, las personas a veces prohibimos clínicamente que la persona haga directamente y personalmente como una introducción de algún pequeño instrumento o algún pequeño, dijéramos, eh, aplicador de algodón, como quien dice, la persona tiene siempre miedo de saber qué tan profundo debe llegar en el canal auditivo. Lo mismo que en el canal vaginal, podría entonces haber una incertidumbre grande en cuál sería la profundidad para encontrar el cuello uterino y su orificio de entrada, porque siempre existen los temores de que sea más profundo y que haya una ruptura, por ejemplo, del fondo de saco de Douglas, que es el que está alrededor del cuello uterino, o en el caso del canal auditivo del tímpano. Entonces, en resumidas cuentas, hay dos asuntos que me inquietan mucho: la capacidad persuasiva de los trabajadores, que podría marcar una diferencia en los dos grupos, y la otra es la certeza o la posibilidad de acierto en la toma de la muestra, porque creo que allí habrían elementos que podrían propiciar mucho que nos hiciera una muestra
dijéramos, totalmente aceptable o válida para poder por lo menos hacer las detecciones subsecuentes del virus del papiloma humano o después de alteraciones citológicas en el proceso de Papa Nicolau. Bueno, solo un comentario de mi inquietud sobre esas dos cosas, pero te felicito por tu presentación. Gracias, profe. Yo había, también me generó la misma inquietud, investigué y dicen que la sensibilidad y la especificidad de la prueba con una autorrecolección es bueno, a pesar pues de esa, como, sí, de no tener la certeza de dónde está. Entonces, que por lo general el BPH está en canal vaginal, pero que pueden haber casos en que no esté en canal vaginal y esté muy bien ubicado en el cuello uterino, y como decía el profe, entonces por la ubicación anatómica, además que no, a veces las mujeres tienen el cuellito centrado, otras a un ladito, entonces no es la misma indicación para todos. Sin ver es imposible llegar, casi que imposible llegar al cuello uterino, pero que tenía buena sensibilidad y buena especificidad. Bueno, perfecto. Y respecto a la capacidad persuasiva de los trabajadores de la salud, ¿tú dirías que podría haber diferencias entre ellos o no? Profe, sí, podría, sí, pero para controlarlo sería un poquito difícil porque ya eso es como propiedades de la persona para uno poder, y es una distribución aleatoria, entonces sería muy difícil controlarla. Puede haber personas que tengan más capacidad de captar gente que otras. Bueno, gracias. Otras preguntas, otros comentarios de los participantes. Nos quedan todavía 6 minutos. Adelante. ¿Quién se anima? Bueno, mientras tanto quisiera comentar. Bueno, ahí está, profe Doraceli, dale, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Muy interesante, muy organizada. Siendo consciente de esto que comentaste, de las variables que podrían influir en la calidad de la toma de la muestra por parte de las mujeres, uno pensaría que los investigadores pudieron indagar aspectos que pudieran influir en la calidad de esa muestra, ¿cierto? Como para tratar de prever, digamos, como diferencias que se pudieran presentar en el grupo de intervención y en el grupo de control. Veo una entre las variables que presentaste en las tablas, las que están pues en el artículo, creo que es como la tabla 2, sí, la tabla 2, que ellos pues indagan el haberse hecho la citología, pues el tamizaje en años anteriores, y hay como similitud en el grupo de estudio y en el grupo de control, ¿cierto? ¿Qué variables habrías incluido como para tratar de anticiparse frente a esa limitación en la calidad de la muestra tomada por las mujeres? Por ejemplo, bueno, que si existe un tratamiento, si las mujeres están pues como con algún tipo de tratamiento tópico, que eso podría, digamos, afectar la calidad de la muestra. O sea, ¿qué elementos de la calidad de la muestra pensarías vos si hicieras un estudio similar que podrías indagar? Me escucho, Tatiana. Creo que tenés el micrófono. Profe, bueno, yo pensaría que como todo, así fuera a un centro de atención en salud, lo primero es preguntarle pues a la paciente si cumple como con las condiciones para hacerle una toma de muestra, que es lo que estaba hablando, profe, si ha utilizado cremas, si ha tenido relaciones sexuales, o sea, como esos factores que nos pueden
intervenir en la calidad de la muestra. Pero no entiendo bien la pregunta, es sobre las que se han hecho el cribado en 10 años, las que sí y las que no, ¿cómo podría aumentar la probabilidad? No, sino que como se sabe que la calidad de la toma de la muestra por la misma mujer puede estar afectado, ¿cierto? Entonces uno trata de anticipar qué variables pudieran influir en esa calidad de la toma de la muestra o que pudieran generar sesgos o diferencias en los resultados entre el grupo de intervención y el grupo control, ¿cierto? Entonces ve uno que entre las variables que los autores incluyeron solamente está el haberse hecho una citología previa, pero supone uno que ellos debieron haber hecho esa lista de chequeo como para verificar en qué condiciones se tomó la muestra a la mujer, ¿cierto? Y de esa forma entonces poder comparar si se presenta algún sesgo, alguna diferencia en los resultados de acuerdo con la calidad de la toma de la muestra, ¿cierto? Autorreportada también por la misma mujer, que eso es otra consideración, pero al menos es una manera de anticiparse a esto que están ustedes analizando sobre la calidad de esa muestra, ¿cierto? Eso es como Bueno, pensando, profe, sí. las condiciones tendrían que ser iguales, pues porque antes de uno ir a como lo dije, a un centro de salud, te van a preguntar si cumples con las condiciones. Igual el trabajador de la salud debía preguntarle a la paciente, pues no está bien especificado, pero me imagino la limitación en la toma de la muestra y la calidad definitivamente es la visualización del cuello uterino. Para que sea una muestra muy confiable, sería tomar una muestra entonces específicamente del cuello uterino, que no fuera como del canal vaginal, porque el virus puede estar en canal vaginal, es muy posible, pero definitivamente es probable casi que en un 100% si hay BPH en el cuello uterino. Muy bien, espero que se haya entendido pues como la intención de la pregunta de anticiparse, identificar variables que potencialmente pudieran sesgar que los autores debieron reportar si los consideraron o no, ¿cierto? Por lo pronto, Doraceli, ¿cuáles variables pensarías tú que deberían ahí incluirse? Eso, exactamente lo que dice Tatiana, ¿cierto? Que debieron hacer como una lista de chequeo sobre la calidad de la muestra tomada por la mujer, digamos, y entonces haber hecho como alguna categorización final de si la muestra fue de calidad o no, digamos como pensando en dicotomizarlo. Y Sí, entonces, por ejemplo, a la hora de calcular, de aplicar el modelo de Fox para calcular la probabilidad, pues que se haya hecho esa, pues que se haya tenido esa prueba positiva a través de, pues haciendo la comparación de si la muestra fue de calidad o no, ¿cierto? Entonces sería como una forma de controlar esa variable que podría estar, digamos, sesgando o confundiendo ese análisis que se está haciendo. sí, perfecto, muy bien, gracias. Muchas gracias, profes. De todas maneras, recordemos que es un estudio experimental, aleatorizado, ¿cierto? Pues por clúster, de todas maneras, pues no es lo mismo que si estuviera aleatorizado individualmente, pero de todas maneras uno confía que la aleatorización de alguna manera va a balancear los grupos y a tener grupos comparables en todos estos factores conocidos y también desconocidos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Quienes no han registrado la asistencia, por favor hacerlo. En el chat está el enlace, ¿cierto? Y bueno, y Tatiana, gracias por la presentación, por este artículo y nos vemos acá el próximo miércoles con una próxima sesión del Club de Revistas. Que tengan buen Gracias, día. Hasta profe. luego. Hasta Bueno, gracias. luego. Chao. Gracias y un buen día para todos. Estén muy bien. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego, profe. Feliz día para todos. Profe Colimón, un feliz día para usted. Chao, epa. ¿Qué Muy más? bien, profe. ¿No? Nos vemos. Hablamos. Se me Suerte. vio Laura ahí, pero bueno, chao. Nos vemos. Hasta luego.